Bienvenido, Claudio Caprarulo. Un placer tenerte acá, Claudio. ¿Cómo ves luego de la salida del cepo para personas humanas, como las llaman ahora, la dinámica de la economía y qué puede significar el próximo número de inflación que anticipan será inferior a ese 3,7 de marzo, que sumado a esta unificación o a la eliminación de la brecha, con la inercia que tiene habitualmente un número de inflación, hacía suponer que el índice de abril iba a ser más alto y da la sensación de que nadie ahora cree en esa presunción inicial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a ver, justo se cumple un mes desde que el gobierno desarma parcialmente el cepo cambiario, como decías vos, a las personas. Hubo facilidades para las empresas. Y lo que estamos viendo en la economía, por un lado, el lado positivo, como vos señalás, es que la inflación no se aceleró, al menos, por ejemplo, si tomamos lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que cayó del 3,2% de marzo al 2,3% del mes pasado. Hay que tener algunas consideraciones técnicas. Me parece que es un buen dato para el gobierno, pero pensemos algunas cosas. Por un lado, que el impacto de la devaluación del mes de abril, que como obviamente es sobre bandas, se va modificando. Hoy desde el 4,5%, antes de la salida del cepo, llegó a estar en el 11%, después fue el 9%. Bueno, ese impacto también las empresas estaban terminando de entender cómo se tienen que acomodar a un nuevo esquema cambiario. Y como fue a partir del 15 de abril, también el impacto en lo que la medición de la inflación mensual, obviamente se corresponde al 50% del mes y no en general. ¿Qué vimos en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, que gran parte de esta desaceleración estuvo dada por los alimentos, principalmente por el aporte que hicieron las frutas y las verduras, que tienen un componente estacional y en marzo habían jugado muy en contra. Sin embargo, por ejemplo, la carne siguió subiendo un poquito menos, pero al 5%, venía del 5,7%, se aceleró el precio de los panificados, el aumento del precio de los panificados. ¿El tema de la carne es porque hay poca oferta? Sí, ahí hay un problema más, si querés, los economistas le decimos más de la micro, ¿no? De lo que venía pasando ya desde el año pasado, sí. Una cuestión relacionada, como vos señalás, con la oferta en el mercado de Hacienda. En cambio, en otros indicadores sí lo que notamos más es esta dinámica que vos decís vos de la inercia, de qué está pasando con la macro. Ahora, el dato es bueno respecto a lo que pasó con la inflación, más allá de que me parece que hay que tomar en cuenta, sobre todo también para ver qué pasa en mayo, qué vamos a ver en el precio de los mayoristas, que sale también la semana que viene, el lunes. Después lo que pasa con este nuevo esquema del gobierno me parece que es donde no están apareciendo las soluciones que se esperaban y por ahí está relacionado con cómo terminó evolucionando el tipo de cambio, que es lo que sucede con las reservas internacionales, ¿no? La verdad que en este mes, si bien hubo menos días hábiles y eso hay que tomarlo en cuenta por los feriados, la acumulación de reservas del Banco Central fue casi nula si descontamos los desembolsos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ahí es donde todos empezamos a decir, bueno, ¿cómo va a resolver esto el gobierno? Sobre todo porque en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay una meta de acumulación de reservas para el mes de junio, para el 13 de junio. Tiene que acumular desde hoy hasta el 13 de junio casi 5.500 millones de dólares, ¿sí? Es mucho. Bueno, cuando uno empieza a desmenuzar un poco el número, seguramente tiene que ser menos porque van a entrar, está estipulado que van a entrar también nuevos desembolsos de organismos multilaterales, porque el gobierno está insinuando que va a ser una nueva colocación de deuda. Sí. Entonces sería ilógico, y como dice el gobierno, ellos que dicen el TEMAP, ¿no? Todo marcha de acorde al plan, que tan prontamente después que se firmó el acuerdo no cumplan con la meta de junio. Pero bueno, ahí es donde están sobre todo los ojos y la fragilidad que todavía se ve en este primer mes de nuevo esquema. Ahora, Claudio, el gobierno dice, nosotros no vamos a comprar dólares, no vamos a acumular reservas hasta que no toque el famoso piso de banda. Que ponele que es una declaración así de principios y es más simbólica que real. Pero al mismo tiempo quiere de alguna forma demostrar que es un proceso inflacionario a la baja, consolidado, y que por eso no toma la decisión de comprar dólares. Quizás no compre cuando llegue al piso, pero tampoco va a ser en el contexto más reciente, porque quiere por lo menos mandar ese mensaje de nosotros venimos consolidando el proceso de inflación a la baja. Sí, el gobierno trabaja mucho sobre las expectativas, sí, ¿no? Lo estamos viendo, claro, estamos viendo ahora con lo que vos señalabas de las bandas, como diciéndole al mercado, bueno, no esperen que yo haga nada, no esperen que esto se mantenga, porque nuestro objetivo, como vos decías, es que se acerque más a los 1.000 pesos. Al mismo tiempo también trabaja en las expectativas, por ejemplo, en la inflación respecto a los salarios, ¿no? Lo dijo el otro día el jefe de gabinete, que dijo, bueno, los salarios se tienen que acomodar a una pauta mensual del 1%, algo que el gobierno ya lo venía mencionando desde el año pasado, ¿no? Venía coordinando paritarias en ese sentido. Entonces, todo lo que busca claramente, seguramente, es llegar a las elecciones con que la inflación comience con un 1 por delante.
El desafío es grande, me parece de vuelta que si bien el dato de inflación fue mejor al que todos esperábamos una vez que se anunciaron el cambio del esquema cambiario, pero me parece que todavía falta, que el frente cambiario no está resuelto, el campo viene liquidando bien y de todas formas no se pueden acumular. Esta medida que lanza hoy, por ejemplo, el gobierno... ¿Por qué no se puede acumular si el campo viene rindiendo? Bueno, porque no tenés salidas, por ejemplo, de importaciones, y ahí me parece interesante con esta medida que tomó hoy el gobierno, ¿no? Que obviamente es positiva para todos los consumidores. También cuando lo miramos desde el punto de vista de la macro, en este primer trimestre del año, que son los datos que tenemos de precios y cantidades de comercio exterior, creció más de un 60% en cantidades la importación de bienes de consumo. Entonces, esta desregulación, esta liberalización y facilidades para importar también complejiza, es bueno, pero al mismo tiempo complejiza el objetivo de acumulación de reservas, que al fin de cuentas también es lo que le da sostenibilidad al camino que se eligió. Claudio, esta semana se esperan medidas respecto a la circulación de los dólares que hay debajo del colchón, se especula con que se puede pedir una declaración jurada. ¿Cómo ves esa medida y también serviría para que entren al sistema financiero y de alguna forma puedan incrementarse las reservas? Sí, todas las medidas, pensemos que los argentinos tenemos, según los datos del INDEC, casi 243.000 millones de dólares, lo que se dice comúnmente debajo del colchón o en depósitos en el exterior. Todos los gobiernos, cuando uno ve que uno de los principales problemas que tiene la Argentina es la diferencia entre la oferta y la demanda de dólares, cada vez que asumen dicen, bueno, ¿cómo hacemos para acceder a esa caja? ¿Cómo hacemos para que vuelvan al sistema? El gobierno el año pasado hizo un blanqueo que fue muy exitoso, un poco más de 30.000 millones de dólares que entraron nuevamente al sistema. Eso le permitió también una parte de lo que discutimos los economistas, es, bueno, ¿cómo vas a sostener este proceso de apreciación? Cuando ves los números, bueno, le permitió también sostener eso. Y este año hace un poco de ruido. ¿En qué sentido? Decís, bueno, acabas de firmar con el Fondo Monetario Internacional. Entre las cosas que te comprometes es a tomar más políticas en contra del blanqueo de capitales que vienen sobre todo de actividades ilícitas. Y este blanqueo, dice, ¿por qué sacás tan rápido el blanqueo? Bueno, uno podría pensar por ahí porque lo que veníamos hablando, la acumulación de reservas no es tan buena como era antes. En el corto plazo, si llega a ser exitoso, es virtuoso para la economía. Claramente necesitamos que esos dólares vuelvan a entrar, aumenta la capacidad prestable de los bancos, va a dinamizar la inversión. Los riesgos siguen siendo también de la construcción de expectativas y de incentivos hacia adelante, ¿no? Porque uno dice, también el gobierno lo que necesita es que la economía, que si lo analizamos con los números de empleo, casi el 42% es no formal, se empiece a formalizar y eso le permite también empezar a robustecer las cuentas públicas. Ahora, ¿qué incentivo das si al mismo tiempo, todo el tiempo tenemos un blanqueo? Claro. ¿No? Claudio, ¿y por qué no termina de funcionar el RIGI? Porque te escuchaba y pensaba por esto, el tema de inversiones. La verdad que es un tema que obviamente hay que tratar de dinamizar. Los elementos están, ¿complica el contexto internacional? Bueno, el contexto internacional no te ayuda obviamente porque tenés mucha más incertidumbre, sobre todo en abril a partir de la decisión de los Estados Unidos de declararle una guerra comercial a China. Hay idas y vueltas, ahora están en una negociación, este fin de semana fue importante y Estados Unidos redujo los aranceles a China. Lo que tenemos que pensar es que de los proyectos que se conoce que está evaluando el gobierno de RIGI, la mayoría están destinados a sectores que ya venían con una dinámica muy buena, más allá de lo que pasaba en el contexto macro, ¿no? Que es la minería y la energía. Sectores en los cuales la Argentina ya es muy competitiva y lo principalmente que tiene que hacer el Estado ahí es, en un punto, no correrse, ¿no? Y dejar que eso fluya. Y principalmente lo que hizo fue garantizarle, me parece, más allá de una fuerte reducción de impuestos, le garantizó que puedan sacar los dólares, ¿no? El año pasado teníamos un cepo muy grande, fue decirle, bueno, quédate tranquilo que si invertís salís. Ahora, son decisiones de inversiones de dólares que no solo tienen que ver a veces con lo que sucede con la Argentina y más allá de lo que pasa con la incertidumbre a nivel mundial, sino con el precio de los commodities que viene cayendo, eso es un problema para la Argentina hacia adelante, con la competencia que tenés con otros países, ¿no? Por ejemplo, no solo la Argentina es un país productor de petróleo, de minerales y del agro. Sí me parece que la pata que estamos viendo, donde uno diría, che, hace un poco más de ruido y es lógico por lo que pasa, es que no vienen proyectos dedicados al mercado interno, que es la gran deuda que todavía tiene el gobierno, ¿no? El consumo masivo sigue bastante estancado, los salarios, si el gobierno logra que la pauta sea del 1%, van a seguir en niveles muy bajos históricamente, más allá de la recuperación que vienen teniendo leve, pero en los últimos meses, los mismos con las jubilaciones. Entonces, la discusión me parece también está en plantear esos sectores que son muy competitivos y si hacen las cosas bien van a seguir creciendo, está ok, pero ¿qué hacemos con el resto de los sectores, con la industria, con la construcción? ¿Y qué hace falta? Me parece que ahí lo que hace falta es, primero, un sendero de recomposición del poder de compra de las familias, que todavía no se ve.
Después, por el otro lado, hay decisiones del gobierno. La inversión en infraestructura está en mínimos históricos en la Argentina. Venía siendo ya muy baja en años anteriores. Cerró 2024 en 0,4 puntos del PIB. Venía siendo 1,6. Y 1,6 en términos internacionales es muy bajo. Es bajo, sí. Y eso te pega también en la competitividad, lo que estamos discutiendo, y me parece que está bien que el gobierno siempre pone arriba de la mesa, queremos una economía más productiva. Bueno, una economía más productiva también necesitas traccionar la infraestructura, y eso va de mano de lo que está pasando con el sector de la construcción, que si comparamos, por ejemplo, con noviembre de 2023, la producción está casi un 20% por debajo. La industria manufacturera, que depende mucho también del consumo y de la capacidad de compra de las familias, está casi un 7% por debajo. La última pregunta tiene que ver con si ves que el gobierno en algún momento va a hacer esto o no forma parte de su ADN. Quizás dice, bueno, yo registro esto, pero hoy tengo la inflación como prioridad, bajarla a la salida del cepo, año electoral, con lo que significa para un gobierno con muy poca representación propia en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, y que después puede llegar ese momento, o lo ves, si querés, con otro perfil, con otro sesgo. Mirá, como vos decís, creo que el principal objetivo que tiene el gobierno es bajar la inflación, y en esta idea de bajar la inflación, y ya lo han dicho, me parece, algunos funcionarios también de forma muy taxativa, es decir, el resto medio que lo vamos a mirar de forma secundaria, ¿no? Ese es el objetivo, sí. Y esperamos que con eso se dinamice la economía. Que en algunos sectores sucede, o si nosotros miramos, por ejemplo, cómo crece el crédito, no podría crecer el crédito de la forma que está creciendo si no hubiese dado un proceso de desaceleración de la inflación. Ahora, me parece que una vez que pasen las elecciones, como vos señalás, que uno no puede dejarlo de lado, el gobierno va a tener que empezar a mirar. Por otro lado, porque también los ciudadanos vamos a empezar a reclamar, ¿no? Digo, si vos vas con tu auto y ves que los pozos que tenés en la calle no se resuelven, si las autopistas no tienen mantenimiento, si al mismo tiempo hace 2 o 3 años que las fábricas expulsan mano de obra calificada, bueno, me parece que ahí van a empezar a venir otros reclamos lógicos una vez que el gobierno haya resuelto algo muy importante, que es la baja de la inflación. Claudio, muchísimas gracias. Un placer. Un gusto.